Hola, Gracias. soy la doctora González Cao del equipo de oncología del Hospital Universitario de Seus de Barcelona. Esta presentación la hemos hecho en colaboración con el doctor Rebollo de la unidad de infecciosas del Hospital Germán Trias y Puyol de Badalona, con quienes colaboro en diferentes proyectos de virus y cáncer. En la presentación voy a hacer un breve resumen sobre la situación epidemiológica de la enfermedad COVID-19. Tenemos la experiencia reciente en el año 2002 de la epidemia por SARS y 2012 por MERS, también por coronavirus, y con unas tasas de mortalidad más elevadas que la epidemia actual. Estas son las cifras del día 18 de marzo. Teníamos 214.000 casos confirmados, 8.700 fallecimientos por COVID-19. 4 días después, en el día de hoy, hemos superado la cifra de 300.000 casos confirmados y más de 13.000 defunciones. Llama la atención que en estos momentos en Italia el número de defunciones es mayor del que se alcanzó en China. En esta gráfica pueden ver los números globales de casos a lo largo de los últimos meses, desde finales de enero de este año hasta mediados de marzo. Y aquí, por cada país, vemos cómo aumenta exponencialmente el número de casos. Es una enfermedad muy contagiosa, con lo cual se expande muy rápidamente y el incremento de los casos es logarítmico. Vemos que también en el mismo periodo en otras regiones de China, fuera del epicentro, sin embargo, esa curva se aplanó y probablemente en esto tuvo que ver la experiencia adquirida en el manejo de la enfermedad en el epicentro. Una de las principales medidas a nivel epidemiológico es el distanciamiento social. Vemos en la línea negra cómo aumenta el número de casos cuando no realizamos distanciamiento social, en la línea roja y verde con distanciamiento social. La diferencia entre estas dos líneas es tan solo el tomar esta decisión un día antes o un día después. En nuestro país ahora mismo estamos en situación de aislamiento y confinados y probablemente pues esta decisión pues podrá ayudarnos a controlar la expansión de la epidemia. Estas cifras son ya de hace días de Italia, pero recalcar que el 30% de los casos van a ser con clínica severa o crítica, que va a necesitar ingresar, y algunos de ellos 5% tratamiento en unidad de cuidados intensivos. El 24% de los pacientes infectados en Italia tienen menos de 50 años. También llama la atención la cifra de personal sanitario enfermo, más de 2.000 personas enfermas por la enfermedad. Aquí son las cifras de Italia. En Italia la mortalidad está ya en un 9%. Nos está haciendo el estudio de manera indiscriminada a la población, con lo cual probablemente el número de casos reales es muy superior a los reportados y el denominador, por lo tanto, aumentaría disminuyendo la tasa de mortalidad, ¿no? En España la gráfica es similar, la mortalidad está en algo más del 4% en este momento. Estas son las cifras de China, que realmente son esperanzadoras. Vemos cómo disminuye el número de nuevos casos y la curva pues se ha aplanado. Interesante las cifras de mortalidad de China, en las que fuera del epicentro la mortalidad realmente se redujo considerablemente. Las cifras eran de 0,7% fuera de Wuhan y en Wuhan un 5,8%, con una mortalidad total reportada del 3,4%. Probablemente la posibilidad de controlar o no la enfermedad, en parte, aparte de los factores ya conocidos de riesgo que ha comentado el doctor Rebollo, también depende de la cantidad de carga viral con la que nos infectamos y la capacidad de nuestro sistema inmune para poder controlarla o no. Sabemos que el pico de viremia es en los primeros días tras el inicio de síntomas, en los 5 primeros días,
y ahí es cuando el paciente realmente puede infectar más, aunque sabemos que hasta 2 semanas después de la PCR negativa, del alta del caso, puede continuar también infectando. Recientemente se ha comunicado el fallecimiento del doctor Roberto Stella de Italia, de 67 años, que dirigía el grupo de trabajo contra COVID-19 en el norte de Italia. Recalcar que en el artículo comentan que tuvo que trabajar sin protección, sin mascarilla, por la falta de abastecimiento. La Organización Mundial de la Salud recalca la importancia de proteger a los trabajadores sanitarios porque tienen mayor riesgo de infección al convivir con pacientes con alta carga viral y además son importantes transmisores de la enfermedad dentro de los hospitales y es muy importante protegerles para poder controlar la epidemia. Hoy en día ya sabemos que además los casos sin clínica también infectan y se calcula incluso que pueden ser hasta cercanos al 80% de los casos los que adquieren la enfermedad desde personas que están sin diagnosticar y asintomáticas. Una de las principales medidas de protección pues pueden ser las mascarillas. Aquí vemos el tamaño del coronavirus es de 0,1 micras y la mascarilla puede filtrar por debajo de ese tamaño hasta 0,007 micras. Los diferentes tipos de mascarillas tenemos la 2, que correspondería a la N95 en Estados Unidos, o la 3, que sería una N99. Tiene una eficacia en el filtrado del 94% y 99%. Esto se ha estudiado en modelos de influenza, pero el tamaño del virus es muy similar al SARS-CoV-2. Las mascarillas quirúrgicas, según este estudio, también puede proteger en un 80% de los casos. Lo mismo, incluso llevar un pañuelo normal es mejor que no llevar nada. Y una mascarilla, la 2 o la 3, en un 96%. Sería ideal que todo el personal sanitario pudiese disponer de un equipo de protección individual, un EPI, que consiste en un traje completo, que también te cubre la cabeza, impermeable, con unas gafas de protección, los guantes y una mascarilla y una pantalla también de protección. Y hay un problema de desabastecimiento, pero creo que es importante entre todos hacer el esfuerzo positivo por conseguir que los haya. En cuanto al tema de reinfección, este trabajo reciente en modelos animales, rhesus macacos, demuestra que estos animales adquieren inmunidad y que no se puede reinfectar de nuevo con el virus. Lo mismo los datos de China, que han bajado claramente los nuevos casos. Los pacientes que se han recuperado no parecen recaer, al menos por el momento. Hay diferentes guías internacionales a la hora de poder decidir dar el alta al paciente. En general, pues tiene que haber una mejoría clínica con mejoría respiratoria, estar afebril, en algunos países 24 horas al menos, en otros países 3 días, y 2 pruebas negativas consecutivas de PCR que estén separadas al menos por 24 horas. Necesitamos un esfuerzo realmente de solidaridad y colaboración internacional para poder solucionar este problema. No es un problema de regiones, de naciones, es un problema global y muy importante que sea ágil, rápida la comunicación científica, libre y que sea fidedigna, por supuesto, para poder entender cómo podemos atacarla de la mejor manera posible. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por invitarme a hacer un resumen de lo que es la neumonía por SARS-CoV-2. Esta mañana les voy a venir a hablar de todo lo que es los aspectos desde mi punto de vista básicos y más importantes en cuanto a la sintomatología y evolución de una neumonía por SARS-CoV-2 con un enfoque un poco orientado hacia los pacientes oncológicos.
Para empezar, quiero decirles que los coronavirus están entre nosotros desde hace ya muchos años. Inicialmente eran virus que causaban patología bastante leve, que eran infecciones de vías respiratorias que no tenían mayores complicaciones. El cambio que hemos observado en la fisiopatología y agresividad de estos virus se dio principalmente con dos grandes brotes que se dieron en el 2002, el SARS en China y el 2012 el MERS en el Medio Oriente, con mortalidades que pudieron llegar hasta el 35%, como es el caso de los MERS. Entonces, estos beta coronavirus se han vuelto mucho más agresivos en la actualidad y, como todos ustedes saben, lo que ahora hemos venido a denominar el SARS-CoV-2 tiene igualmente una mortalidad bastante elevada, aunque por el momento está bastante alejada de las mortalidades que fueron reportadas durante los brotes del SARS y el MERS. Bien, yo lo que quiero es en este momento hacerles un pequeño resumen de un caso clínico de la vida real e intentar hacer un repaso al mismo tiempo en base a este caso clínico de lo que ocurre en cuanto a la evolución de las neumonías por SARS-CoV-2. Les voy a presentar el caso clínico de una mujer de 70 años que es no fumadora, que es hipertensa en tratamiento con enalapril, además que tiene una dislipemia en tratamiento con simvastatina y una hiperreactividad bronquial en tratamiento esporádico con inhaladores broncodilatadores. Como podrán ver aquí, es una mujer que tiene antecedentes de una neo de mama, que ha recibido múltiples líneas de tratamiento, que ha estado siempre en progresión y que últimamente estaba en tratamiento dentro de un ensayo clínico. Pues bien, esta señora consulta en urgencias de mi hospital por un cuadro clínico de 48 horas de evolución, consistente en episodios febriles de hasta 38,5 grados, estado nauseoso sin llegar a los vómitos y sin otra sintomatología digestiva acompañante. Presenta además unos episodios de tos poco productiva, y lo que llama la atención a la exploración física inicial es la presencia de crepitantes secos dispersos en ambos campos pulmonares. Este punto es bastante importante porque es una característica común en la mayor parte de los pacientes que tienen afectación pulmonar por el SARS-CoV-2. Como ustedes pueden ver en este gráfico, aproximadamente un poco más del 50% de los pacientes presentarán sintomatología al cabo de 5 días posteriores a la exposición al virus. Un número muy pequeñito, menos del 3%, presentarán sintomatología al cabo de 2 días de exposición al virus, y la mayoría de los pacientes presentarán sintomatología si la presentan al cabo de 11 días de la exposición a este virus. Por lo tanto, este es un dato muy importante. La mayor parte de las personas que estén expuestas y que vayan a desarrollar síntomas lo harán dentro de los 10 a 11 primeros días posteriores a la exposición. En cuanto a la sintomatología predominante en estos pacientes, podemos ver que la fiebre está presente en casi el 100% de los pacientes. Esta, independientemente de que la enfermedad sea moderada, severa o que requiera ingreso en una unidad de críticos. Otra característica importante de la sintomatología es la presencia de tos poco productiva y fatiga. Como podemos ver, en cuanto a la fiebre, no hay ninguna diferencia en cuanto a la magnitud de la misma y la severidad que indique un ingreso en una unidad de cuidados intensivos. Lo es si la disnea, la mayor parte de los pacientes, como es de esperar que tienen disnea severa, están ingresados en una unidad de cuidados intensivos, y por lo tanto es un dato bastante importante a tener en cuenta. Continuamos con nuestro caso clínico. Pues vemos que la señora, luego de observar esta exploración física, como les detallaba anteriormente, hacemos una analítica. Lo que llama la atención, y se los resumo en esta diapositiva, de la analítica de esta paciente al ingreso en urgencias, es que tiene un hemograma con una cifra normal de leucocitos, que es el común en la mayoría de nuestros pacientes que son diagnosticados de una neumonía o de una infección por SARS-CoV-2, y con algo que es muy llamativo y que es la linfopenia.
linfopenia. En cuanto a la función renal, esta era normal, los niveles de iones eran normales, la gasometría arterial basal mostraba una PO2 de 82 milímetros, una PO2 de 82, por lo tanto no estaba en insuficiencia respiratoria. El perfil hepático era normal y, como era de esperar, se le hizo una PCR para COVID que fue positiva. Este es el virus, es un coronavirus. La característica principal de este virus, y por lo tanto lo que hace que lo denominamos como tal, como un coronavirus, son estas glicoproteínas que le dan el aspecto de una corona. Es bastante importante identificar o resaltar el papel que juegan estas glicoproteínas en la patogenia del virus, ya que estas pueden adherirse bastante a la superficie, entre ellas las superficies de vías respiratorias y de los alvéolos pulmonares, y son un factor bastante importante en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad y sobre todo en cuanto a la infectividad de este virus. Entonces, el coronavirus tiene una forma de corona. La corona está dada por estas glicoproteínas que juegan un papel muy importante en la etiopatogenia de la enfermedad. En cuanto a las características encontradas en las analíticas de los pacientes que han estado infectados por SARS-CoV-2, yo creo que hay que tomar en cuenta un punto que es bastante relevante, que es la linfopenia. La mayor parte de los pacientes que han estado ingresados en la UCI tenían una linfopenia por debajo de 800, por lo tanto, a tomar muy en cuenta. Otra característica, como veremos más adelante, probablemente que es un factor de mal pronóstico, es la elevación del D-dímero. La mayor parte de los pacientes que estaban en una unidad de cuidados intensivos tenían cifras de D-dímero extremadamente altas comparadas con los pacientes que no requirieron ingreso en cuidados intensivos, al igual que la lactato deshidrogenasa. Esta es una afectación intersticial pulmonar por este virus y, por lo tanto, la lactato deshidrogenasa puede también ser un factor que nos marque el pronóstico de los pacientes. Los pacientes que están ingresados en las unidades de cuidados intensivos tienen normalmente cifras extremadamente elevadas de lactato deshidrogenasa si los comparamos con los pacientes que no lo están. En esta diapositiva les muestro la placa de tórax de nuestra paciente. Como ustedes podrán ver, hay un infiltrado intersticial en la base pulmonar izquierda con una dudosa afectación intersticial en el tercio superior del hemicampo pulmonar derecho. Como ustedes podrán ver, las alteraciones radiológicas presentes en los pacientes que tienen una afectación pulmonar por SARS-CoV-2 son bastante altas si las manifestaciones de la patología respiratoria son severas, hasta el 76,7%, cercanos al 77% de los pacientes que tienen sintomatología severa van a presentar alteraciones radiológicas en el primer momento de la evaluación, comparado con un poquito más de la mitad, del 54% de los pacientes que tienen una sintomatología no severa. Globalmente, los pacientes presentan alteraciones radiológicas en un 56,2% al inicio de la enfermedad. Obviamente, estas cifras, estas alteraciones identificadas por rayos X van a ser mayores si hacemos un escáner a estos pacientes con porcentajes de alteraciones radiológicas de hasta el 86%. Las características encontradas en estos pacientes, como lo podremos ver aquí, es principalmente una afectación en vidrio deslustrado y unas opacidades pulmonares bilaterales que son altamente características de estos pacientes. En esta diapositiva vemos la evolución de la patología respiratoria de esta paciente a día +1 y a día +5 del ingreso hospitalario. Como podemos ver, la afectación intersticial bilateral en el día +1 es prácticamente total en el hemicampo pulmonar derecho, y en el hemicampo pulmonar izquierdo afecta prácticamente el 60%. A día +5 esta afectación es bilateral, es total, y fue en este momento en el que la paciente nuestra falleció por un distrés respiratorio.
Si hacemos un pequeño repaso de lo que es la fisiopatología del distrés respiratorio de nuestros pacientes, vemos que el coronavirus ingresa dentro de los alvéolos pulmonares, entra en interacción con estas células mediante los receptores de angiotensina. Esto es muy importante. El momento que los coronavirus interaccionan con los neumocitos tipos 2, desencadena una cascada inflamatoria que están mediadas por macrófagos alveolares y por neutrófilos activados, y desencadenan un montón de citoquinas proinflamatorias, entre ellas la interleuquina 6. Hay que quedarnos con este mensaje, la interleuquina 6, porque es muy importante comprender qué es lo que hace la interleuquina 6 en el distrés respiratorio de los pacientes que están infectados por SARS-CoV-2, como lo veremos más adelante. Entonces, en resumen, hay una entrada del coronavirus, interacción con los receptores de angiotensina de los neumocitos tipus 2, una reacción inflamatoria mediada por macrófagos alveolares y neutrófilos que desencadenan un distrés respiratorio en los pacientes infectados por este virus. En cuanto a las manifestaciones severas, se han visto en datos de cortes pequeñas de pacientes oncológicos, pues vemos que estos tienen mayores probabilidades de presentar complicaciones severas derivadas de la infección por el SARS-CoV-2 si los comparamos con los pacientes no oncológicos. No hay datos abundantes a este respecto. La bibliografía y los datos van saliendo día a día. Probablemente los datos que les voy presentando ahora sean obsoletos de aquí en una semana, pero por el momento estos son los datos de los que tenemos disponibles. Entonces, los pacientes oncológicos, como es de esperar, tienen mayores complicaciones relacionadas con el SARS-CoV-2. En cuanto a la mortalidad, estos son datos de la CDC en China. Lo que podemos ver, y esos datos son muy parecidos a los actuales en el Estado español, vemos que la mayor tasa de mortalidad está en los pacientes que tienen más de 80 años, con tasas de mortalidad que llegan al 16%, y esta va disminuyendo conforme van disminuyendo los grupos etarios de edades, con mortalidades que pueden llegar al 2% en los pacientes que tienen entre 50 y 59 años, y mortalidades inferiores al 1% en los pacientes que tienen menos de 50 años. La mortalidad es prácticamente, por suerte, inexistente en los niños menores de 19 años, pero hay casos que se van reportando de niños que tienen complicaciones severas y llegan a estar ingresados en la UCI, y algunos llegan a morir. Pero es de recalcar que la mayor parte de la mortalidad se da en los pacientes que tienen edades superiores a los 70 años. En cuanto a los factores pronósticos, como podemos ver en esta diapositiva que ha sido recientemente publicada en The Lancet, se han podido identificar como factores pronósticos de mortalidad, como era de esperar la edad. A mayor edad, mayor probabilidad de fallecer por una neumonía por SARS-CoV-2, el score de SOFA y un dedímero elevado por encima de 1 microgramo ml podrían ser factores que nos orientan hacia la evolución de un paciente que tiene una neumonía por SARS-CoV-2. En cuanto al tratamiento, voy a hacer un pequeño resumen de lo que es el ciclo biológico de los coronavirus. Lo que podemos ver es que este coronavirus interacciona con un receptor de la angiotensina por medio de sus glicoproteínas. Hay una adherencia hacia la membrana celular, hay una descarga de su material genético, el cual se producen por medio de una proteasa, proteínas virales y material viral, los cuales son posteriormente ensamblados y van produciendo nuevas partículas virales. Una célula infectada puede producir miles de partículas virales. En este momento podemos ver los posibles
targets que tenemos para actuar sobre este virus. Los IPs teóricamente podrían actuar sobre la proteólisis de estas proteínas, la cloroquina sobre el ensamblaje de nuevas partículas virales, al mismo tiempo que el interferón beta, y sobre todo el remdesivir sobre la retrotranscriptasa, que ayuda en la maquinaria de producción de nuevas partículas virales. Datos recientemente publicados en el New England van probablemente en contra del uso del lopinavir. Son datos que por el momento pues no favorecen o no solidifican el racional de poder utilizar lopinavir para disminuir la mortalidad de nuestros pacientes, como se ve en este gráfico. La rama de pacientes que toma la lopinavir comparada con la de los controles no tienen una diferencia significativa en cuanto a evolución y pronóstico. Aunque la mejoría al día 14 aparentemente es un poco mejor en los pacientes que toman lopinavir, en general yo creo que podemos concluir que el uso de lopinavir en monoterapia de los pacientes que están infectados por una neumonía por SARS-CoV-2 no ha mejorado de una manera significativa la mortalidad de los pacientes que toman este medicamento. Otro medicamento que puede ser utilizado, que sean datos reflejados de cortes pequeñas, principalmente provenientes de China, es el uso del tocilizumab. Como todos sabemos, la interleuquina 6 juega un papel bastante importante en el desarrollo del síndrome de distrés respiratorio de los adultos que están infectados por este virus, y lo que podemos ver es que si administramos un bloqueante de las interleuquinas 6, pues podríamos ayudar a mejorar la evolución de los pacientes con neumonías graves que requieren un ingreso hospitalario. Hay muchos fármacos que están en este momento en desarrollo para intentar detener la progresión de la enfermedad y también poder bajar la carga viral en los pacientes que están infectados con fines epidemiológicos. Datos provenientes de un grupo francés del profesor Raoul creo que son prometedores. Este grupo emplea la combinación de hidroxicloroquina con eritromicina, y lo que sí han podido demostrar en un número limitado de pacientes es que los pacientes que reciben este tratamiento pues tienen una disminución más rápida de la carga viral del COVID-19 comparados con los que no la toman. El problema de este estudio es que no tiene una rama comparativa. Son pacientes que decidieron iniciar este tratamiento de forma experimental, pero no tienen una rama comparativa que haya tomado un placebo. Pero los datos que presentan son bastante esperanzadores. Basados probablemente en este racional, el grupo de Oriol Micha de nuestro servicio pues ha creado una estrategia de tratamiento comunitario en el cual se hace una intervención tanto a los pacientes que presentan una infección confirmada por COVID-19 y una intervención también en los pacientes o en las personas que han estado en el entorno de este paciente. El racional de esto es bastante parecido a lo que los que nos dedicamos al VIH llamamos la carga viral comunitaria, ¿no? O sea, si tratamos a más pacientes que tienen una carga viral elevada y hacemos que esta disminuya, probablemente estos no contagiarán a más pacientes. Entonces, si disminuimos lo que es la carga viral comunitaria, pues probablemente podamos controlar las transmisiones el COVID-19 a nivel poblacional. Esto es muy importante porque yo creo que las medidas de confinamiento no pueden ser muy eficaces en algunos países y puede ser una alternativa en caso de limitaciones en cuanto a confinamiento de la población. Pero yo quiero que todos sepan que las medidas más eficaces son probablemente el confinamiento y que esta sería una estrategia complementaria al confinamiento.
Entonces, hay varios ensayos clínicos que actualmente están ongoing para poder darnos una respuesta a esta epidemia. Por el momento tenemos falta de mucha información en cuanto al tratamiento, pero el esfuerzo de la comunidad científica es bastante alta y creo que dentro de poco podremos dar una respuesta adecuada. Tenemos la suerte de tener varios invitados, el doctor Buenaventura Clotet, Lourdes Mateu, Boris Rebollo y el doctor Luis Pazares y yo mismo, que soy marino Provencio. Vamos a intentar hablar sobre algunas cuestiones, debatir entre nosotros de forma rápida, muy concreta, sobre cuestiones que pueden ser de ayuda también a compañeros que pueden en un momento dado tener la misma problemática que estamos teniendo nosotros, ¿no? La primera cuestión yo creo que sería ver qué podemos hacer con nuestros pacientes, los pacientes que llegan al hospital, cómo podemos protegerlos, sobre todo los pacientes oncológicos, si hay alguna medida que se nos ocurre que deben tener alguna precaución especial aparte de las que están dando las autoridades. El doctor Clotet, ¿alguna recomendación? Bueno, yo creo que, claro, lo ideal sería crear circuitos de seguridad que permitieran que todas las personas que van a estar en contacto y en esas áreas fueran áreas no calientes. O sea, yo creo que en los hospitales hay áreas más calientes donde hay más exposición a lo que es el coronavirus y al personal que está en contacto con pacientes que lo tienen. Por lo tanto, yo creo que para los pacientes con inmunodeficiencia y en este caso los oncológicos, se tendría que crear un circuito de máxima seguridad, que el personal no estuviera mezclado con otros que trabajan en el campo de infecciosas y de coronavirus, y por lo tanto que se les pudiera permitir pues tener además, o sea, tendrían que llevar además toda la exigencia de indumentaria, protección, etcétera, que es como si estuvieran trabajando en áreas calientes con coronavirus, pero como prevención. Esto yo creo que sería una estrategia buena para prevenir a estos enfermos de que les expongamos. El problema es que nos pueda llegar un paciente con cáncer y que ya esté infectado de fuera. Y entonces este es otro problema. O sea, vamos a presuponer que primero son los que nos vienen para tratamientos ambulatorios, que son los que hay que poner quimioterapia, etcétera, y estos hay que protegerlos, pero a la vez pueden venir infectados. Entonces, yo creo que habría que testarlos a todos, los que cada vez que nos lleguen los pacientes oncológicos, cada día hay que testarlos, porque al cabo de 2 días puede ser que se vuelvan positivos si no lo eran, y que den negativo una vez no lo quiere decir. Y dado el contexto suyo, yo creo que es bueno que los pudiéramos testar a todos. ¿Les ponemos mascarilla a los que están en tratamiento activo? Sí, claro. Yo creo el problema de la mascarilla es que si es una mascarilla de las que son eficaces, no de las que son de Atrezzo, que son las que llevamos todos ahora, pero las eficaces para ellos es importante porque no se van a contagiar si la utilizan correctamente, y luego exigimos medidas higiénicas, etcétera. Yo creo que es necesario que se la pongan, sin duda. Pero estas mascarillas hay que cambiarlas regularmente. No sé si tenemos acceso a tanto material. Luis, de todas maneras, hay empresas que prestan sus máquinas 3D, sus impresoras 3D para ayudar en esta guerra y producir material del que necesitamos, con lo cual igual podremos conseguir disponer de más mascarillas en poco tiempo. Luis, el screening de los pacientes que van a tratamiento, ¿no? Sí, pues yo creo que eso es muy importante, ¿no? Realmente nosotros lo que creo que es fundamental es separar cualquier paciente potencialmente infectado del que no tiene ningún síntoma y no tiene contacto. En concreto, nosotros los pacientes ambulatorios que llegan hemos cerrado todas las entradas a nuestras dependencias salvo por una puerta, donde les hacemos un screening inicial,
desean tener si tienen síntomas compatibles con una viriasis, infección respiratoria, fiebre, y el que lo tiene se separa de la sala de espera general. Y entonces ahí les vemos ya personal sanitario debidamente equipado, le explora, le hace la anamnesis, le explora, se le saca una analítica que incluye una PCR, se le saca un exudado nasofaringeo para ver si tiene infección por COVID y se le hace una placa de tórax. Si al final de la evaluación el paciente está clínicamente bien, se le envía a casa y a las horas, que ahora ya a veces son 24 horas, le informamos de si es COVID positivo o negativo. Si es positivo, hacemos las medidas terapéuticas oportunas. Al contrario, si el paciente tiene algún síntoma de infección o de gravedad, una neumonía, le ingresamos directamente en una planta que hemos habilitado para nuestros pacientes. Es decir, también en las plantas hemos dividido. Tenemos nuestros oncológicos habituales en nuestra planta y el hospital nos ha cedido otra planta para los pacientes COVID positivos que ingresan estos días. De hecho, tenemos más pacientes ahí que en la planta normal. La doctora Lourdes Mateu quizá nos puede ayudar sobre qué hacemos, cómo protegemos a todo el personal sanitario que está en contacto con potenciales infectados y sobre todo el asunto del personal de las personas asintomáticas que están infectadas y su posible transmisibilidad de enfermedad. Bueno, para eso creo que es importante lo que hemos dicho, ¿no? El screening del mayor número de personas, tanto los pacientes como en el personal sanitario. Básicamente, ¿no? Se trataría de hacer un screening, yo creo que general, y con test rápidos para poder tomar medidas rápidas, ¿no? de aislamiento en el caso ¿no? de que sean positivos y evitar el contacto tanto con los pacientes como con el resto del personal. Las medidas básicas ¿no? Las medidas básicas que ya se están adoptando, que todo el personal va protegido con las medidas higiénicas estándares y sobre todo el screening, ¿no? Que tenemos que hacer hincapié en el screening masivo. Sí, yo creo, si me permitís añadir, yo creo que además el screening tiene que ser útil para esta estrategia que estamos desarrollando del test and treat. O sea, que todo el mundo que se detecte positivo se trate de inmediato y esperemos que den resultados los estudios que estamos llevando a cabo y que acaban de empezar, pero que de aquí a un mes sabremos, y que dije Oriol Mitjà de empezar hidroxicloroquina en los casos índices junto con darunavir, que hay las dudas de si esto darunavir será plenamente o no eficaz, pero para un tratamiento muy inicial podría tener alguna pequeña actividad. Hay que acabar de perfilarlo, pero el estudio también nos lo dirá. Y luego los contactos del caso índice con hidroxicloroquina, ¿no? Entonces esto disminuiría mucho la infección probablemente y el riesgo de progresión, y estaría bien y protegería al personal y a todo el mundo. Pero además también es importante que el personal que sale negativo, el personal sanitario, se pueda testar cada 7 días, porque si no se va a confinar 14 días porque no tiene sentido. Y yo incluso, si va saliendo negativo, como puede ser que 2 días antes ya de la sintomatología detectes ya la presencia de virus, yo creo sinceramente, como decía la doctora Lourdes Mateu, que hay que hacer un test universal a todo el mundo y repetido y continuado. El problema es si tenemos o no posibilidad de hacerlo por la limitación de los reactivos y de las técnicas. Pero en un mundo ideal, esta sería la manera de proteger y de mantener la plantilla activa, porque es que si no nos vamos a quedar sin personas y vamos mandando a todo el mundo que ha sido contacto de un caso índice a su domicilio 14 días. Esta es una de las cuestiones fundamentales. Primero, el acceso del test, que no es tan universal como uno desearía. Y lo siguiente es, en aquellos test que salen negativos,
poniéndonos no en el mundo ideal, sino en el mundo que tenemos ahora mismo, que es que no tienes acceso a todo el mundo, ni siquiera con la rapidez que deseas, aquellos pacientes o aquellos personal que tienen alguna sintomatología compatible, pero tienen un test negativo, ¿cuándo sería recomendable repetir ese test? O sea, yo creo que idealmente cada 3 días. Cada 3 días. Idealmente. Lo que pasa es que te dirán que no hay y que hay que hacerlo cada 7. Pero lo que no hay que hacer es esperar a 14 días que no haya pasado nada, porque es que nos vamos a quedar sin aquí los profesionales que realmente son útiles, porque va a ser la semana que viene va a ser muchísimo peor que esta y por lo tanto solo hace falta que además no haya expertos. Por dar también paso a Boris Rebollo, en relación a esto, el equipo médico que se infecta y que sale positivo, la cuarentena, ¿qué recomendaciones desde un punto de vista de un infectólogo se puede hacer en cuanto a la cuarentena? Porque hay distintas informaciones en este respecto. Bueno, a ver, yo voy a ir un poco en el sentido de lo que se ha estado diciendo. Creo que hay que ampliar las medidas o medidas que apoyen a la cuarentena. Una de las posibilidades para disminuir el tiempo de cuarentena del personal médico es hacer el test and treat que se está empezando a hacer de forma experimental por el grupo de Gormichain en nuestro hospital, ¿no? Respecto a la cuarentena de los médicos, por el momento lo que se está recomendando es que personal de salud que esté en contacto con una persona que ha estado confirmada con una infección por COVID-19, pues tiene que cumplir una cuarentena de 14 días. Pero un personal afectado que se manda a casa, que está asintomático o con pocos síntomas, ¿cuánto tiempo tendría que estar aislado? ¿Cuándo hay que repetir el test? O sea, el periodo de incubación del virus va de 1 a 14 días, entonces el virus se podría detectar incluso hasta dentro de 14 días de haber estado en contacto con la persona infectada. Doctor Clotet, algunos papers también ven que después de un test negativo a un determinado momento vuelve a ser positivo. ¿Cómo debíamos actuar? ¿Repetir un test negativo? ¿Repetirlo? Estoy hablando de personal médico, paramédico, que tiene un test positivo, que hace una cuarentena, se hace un test otra vez, es negativo. ¿Qué seguridad tenemos? ¿Tenemos que repetirlo? Si lo entiendo bien es que alguien que es un contacto de un caso índice da negativo y hace la cuarentena y da negativo. Negativo. Pues yo creo que no hay ningún peligro, no hay ningún riesgo y es una persona que tiene que seguir adoptando las medidas de prevención y de cuidado y de higiene y de todo, pero que tiene que trabajar. Pero es que aún más, yo es que a pesar que es de 1 a 14 días, yo creo que la mayoría pues es a los 5 o 7 días y entonces yo testaría y si es negativo a los 7 días, pues volvería a trabajar adoptando las mismas medidas. Y espero de nuevo que todos los estudios que hay en marcha, sea de nuevo la hidroxicloroquina o lo que sea, pero algo permitirá de alguna manera proteger al personal y hacer una profilaxis primaria, un poco un símil de lo que se hace en el caso del SIDA, que es la pre-exposure profilaxis, ¿no? Con Truvada, que indudablemente Truvada es un fármaco que no permitiría tratar al VIH porque fracasaría el tratamiento, el virus se volvería resistente y replicaría porque no hay suficiente potencia, pero en cambio, administrado antes de la entrada del virus, previene en más del 90% de los casos la infección, con lo cual podemos esperar que estos estudios que en un mes tendremos también nos ayuden a clarificar cuál es la terapia que podemos estar utilizando para el personal sanitario y para todo el mundo, vamos. Una pregunta rápida a todos, quizá Luis, quizá Lourdes, ¿riesgo de reinfección? ¿Existe? ¿Hay? Mira, yo quería comentar un minuto que me parece particularmente relevante cuando tenemos que retestar a los que han sido positivos y cuando tenemos que retestar a los contactos de riesgo. Hasta ahora estamos dándole pautas de 14 días y a los pacientes con contacto de riesgo. Cuando uno se ve los datos epidemiológicos, si realmente han tenido un contacto, la probabilidad que a partir de 11 días sean infectivos por algún dato prospectivo chino es como del 2%, del 3%, por lo cual yo estoy de acuerdo con lo que decía Buenaventura de
quizás a los 7 días hacerle un test y si es negativo, la probabilidad de que sean digamos, contagiosos en ese momento, realmente estando el paciente asintomático con test negativo es bajísima. Y desde luego nos va a ayudar mucho en la gestión de los profesionales. De los profesionales, claro. Sí, por eso me parecía relevante. Esto está siendo una debacle, ¿no? Y tal. Por eso me parecía relevante la pregunta, porque lo del 14 días está bien, pero también había circulado por ahí por las redes, o por lo menos había visto yo, alguna información proveniente, no sé si de la OMS, diciendo que habría que prolongarlo incluso más tiempo. Y la verdad es que esto, en un contexto de personal que está atendiendo pacientes, es insostenible, ¿no? O sea que... Bueno, reforzando un poco lo que estaban diciendo, es más o menos el 2,5% de las personas que están en contacto con una persona infectada por COVID-19 van a desarrollar síntomas y van a tener una carga viral bastante elevada a los 2 días. Pero la mayor parte, más del 92,5%, del 97,5% restante, van a tener una enfermedad manifiesta dentro de los 11 días. Por lo tanto, en casos de extrema necesidad, en casos de quedarnos sin personal médico, una estrategia eficaz creo que sería la que dice el doctor Clotet, es a todo personal a los 7 días de hacer un test y si es negativo, incorporarlo rápidamente a trabajar para poder cubrir los huecos que hay, ¿no? Y en ese caso, ya que se incorporan a trabajar después de haber estado en cuarentena, yendo a la pregunta que comentaba antes, ¿hay mayor riesgo de reinfección? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Ya está inmunizado? ¿Los infectólogos qué dicen? Bueno, la verdad es que desconocemos bastante la evolución serológica de estos pacientes y yo sé que se están poniendo a prueba test rápidos de pinchar el dedo y con una gotita de sangre valorar respuesta serológica, que una vez tengamos toda la información de estos test, nos permitirá un screening rápido de los que se han infectado y sobre todo de los que se pueden haber recuperado o no, en función se genere el conocimiento de cuál es la respuesta que esperamos encontrar. Pero, y si esta es protectora o no. Parece que a mediano plazo, durante los primeros meses post-infección, hay respuesta protectora y lo que no sabemos es si durará 6 meses, 12 meses, si cada año se podrán exponer o no, vista el riesgo o el porcentaje de mutación, que es relativamente bajo, aunque hay bastante recombinación del virus, y podría ser que nos saliera un brote con un virus distinto, más que distinto, con pequeñas variaciones que le permitieran volver a causar la enfermedad en los que ya se habían de alguna manera curado del brote actual. O sea que yo creo que hay que esperar que los que hoy, en el momento que vivimos, se acaban de curar, estén protegidos un tiempo, tienen que adoptar las mismas medidas que si no se hubieran infectado de protección y por lo tanto tienen que continuar y pueden continuar trabajando. Esta es mi opinión. Respecto, se ha comentado un poco por encima en algunas de las contestaciones la actitud a tomar en aquellos pacientes que son, especialmente los nuestros, que son más frágiles y que están en tratamiento, que están asintomáticos y le detectamos la infección. En estos me ha parecido que todos los infectólogos están a favor de hacer un tratamiento, digamos, temprano, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Hay un artículo recientemente publicado en un grupo pequeño de pacientes por un grupo francés de Marsella, en el que demuestran que la combinación de hidroxicloroquina más un macrólido disminuye rápidamente la carga viral en los pacientes a los que se someten a esta terapia, a este tratamiento, comparado con los pacientes que no se someten a un tratamiento con hidroxicloroquina y un macrólido. Entonces, probablemente sea muy beneficioso para los pacientes oncológicos, a pesar de no tener síntomas respiratorios, pero que tengan una infección confirmada, a tener una acción muy proactiva para disminuir la carga viral en estos pacientes, ¿no? Hola. Mira, yo estoy de acuerdo. De hecho,
en nuestros pacientes precisamente por ser de riesgo, ¿no? Porque la mortalidad en nuestro grupo de pacientes en alguna serie llega a superar el 30% y nos parece muy importante el tratarlo tempranamente y de hecho, de manera general, pues estamos haciendo tratamiento con hidroxicloroquina, otros grupos hacen con los inhibidores de proteasa, ¿no? Uno de los problemas que se puede plantear es que hay una nueva circular del Ministerio que trata de alguna manera administrar en cierta medida quién debe de recibir o no hidroxicloroquina. Ya no hay tanta libertad. Yo creo que es particularmente relevante decir que nuestros pacientes, por ser pacientes de riesgo, los pacientes oncológicos y igualmente los profesionales sanitarios, porque no nos podemos quedar sin profesionales sanitarios para atender a los pacientes, deben de ser de los dos colectivos que debieran de hacer estos tratamientos tempranos, aún en presencia de enfermedad leve, paucisintomática. Claro, totalmente de acuerdo con lo que dices, totalmente. Es que parece ridículo que se cuestione este punto, porque es que además si tiene posible actividad los fármacos que estamos en este momento ensayando, es en ese momento, en el momento inicial. Claro, es que es absurdo. Yo flipo a veces con ciertas recomendaciones. Esto es, perdonar, es que hago otra cuña aquí, de que otra cosa que me pone del nervio es que los test para determinar, no sé, en la Comunidad de Madrid, no sé cómo está, pero no podemos ir a test que de alguna manera estén validados porque los valide, me da igual. O sea, en cada centro hospitalario tenemos centros de investigación, como el nuestro y como todos hay varios, que son capaces de hacer una RT-PCR y que la pueden validar sobre la marcha o no. Pero es que lo que necesitamos, me da igual que haya algún falso positivo, pero lo que quiero yo es test. No puedo tener una persona esperando 48 horas en un resultado porque está bloqueado y porque solo hay un método y porque se acaban todos los reactivos de ese método. Es que me parece, o sea, no encuentro la palabra educada para definirlo. De hecho, ayer en nuestro centro lo que hemos hecho es pedir al laboratorio, al Instituto de Investigación, que colectara qué infraestructura y qué personal, que como te puedes imaginar, es mucho, que sabe hacer o que es capaz de hacer una RT-PCR. Claro. Para que se ponga a disposición de esta crisis, ¿no? Sí, nosotros también estamos totalmente de acuerdo, no tiene mucho sentido. Hay veces que el reglamentarismo va por delante del sentido común, ¿no? Yo creo que, exacto. Y en situaciones casi siempre. Yo creo que en esta crisis ha ido bastante por delante y la verdad es que, no sé, parece muy funcionarían algunas de las medidas que se toman, ¿no? Respecto a las... Nosotros en el hospital recomendamos en los pacientes oncológicos, aunque el cuadro sea leve, iniciar hidroxicloroquina en todos los pacientes y de una manera precoz. Nosotros igual. Sí. Algo que vale la pena recalcar es, y en el caso específico de los pacientes oncológicos, de tener mucho cuidado con las potenciales interacciones que puede tener el uso de un IP potenciado con la medicación oncológica o corticoidea que lleva el paciente. Por lo tanto, si se empieza de forma precoz, que creo que es lo más coherente, también se tiene que formar a las personas en el uso de estas interacciones. Esto es lo que iba a tocar ahora. Nosotros hay un grupo especialmente, digamos, de riesgo, sobre todo porque porque suelen tener afectación pulmonar, que son todos los cánceres de pulmón o todos los que tienen inmunoterapia. Y entonces ahí, ¿qué pasa con los corticoides? Porque nos podemos encontrar con cuadros que de inicio sean compatibles con una toxicidad a los anti-PDL1 o PD1. Entonces, vuestra recomendación de manejo con corticoides en estos pacientes, ¿cuál sería? Aparte de la hidroxicloroquina o no que se le puede hacer, el test. Yo personalmente creo que en el balance y dado que los inhibidores de la proteasa del VIH con cobicistat o con ritonavir tienen un riesgo de interacción farmacocinética importante y no queda claro
que sirvan para el tratamiento, otra cosa es la prevención, y ahora os haré un comentario, pero para el tratamiento, yo creo que, sinceramente, vale la pena interrumpir el darunavir, pero mantener la hidroxicloroquina. A partir de ahí hay que estructurar otras posibles interacciones o posibles tratamientos que se puedan añadir. Se habla de la citromicina con cierta actividad sobre el coronavirus, y también hay que ver las interacciones, pero podría tener más sentido incluso que los inhibidores de proteasas. Y yo creo que también si el paciente oncológico tiene un problema de neumonía, ahí tenéis que valorar mucho lo del tocilizumab y incluso precoz, porque el error también ahí es esperar que suba mucho la interleuquina 6. Claro. Luis. Sí, hombre, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que tenemos que empezar tempranamente la hidroxicloroquina. Quizás los resultados que hemos visto recientemente con estos inhibidores de proteasas, con el ritonavir, lopinavir, nos han dejado un poco que a lo mejor, particularmente en el contexto de nuestros pacientes que pueden tener tanta interacción medicamentosa y al menos en el contexto de una enfermedad establecida, no estamos seguros del efecto. El tema del tocilizumab, hay dos aspectos que debemos de comentar. Uno, que ha habido una cierta corriente de promover su uso en el paciente ventilado, intubado, lo cual es contraintuitivo. Parece ir contra la fisiopatología de esta enfermedad que mata al paciente por distrés respiratorio, y que probablemente lo que tengamos que hacer es dar este fármaco en el predistrés, ¿no? No cuando ya... No, Claro. Y si no, es que pasa otra cosa. Nuestros pacientes, el paciente oncológico, tiene el problema de que va a ser siempre, va a tener dificultad de acceso a todas, cuando haya un momento de limitación de recursos, como pasa en la Comunidad de Madrid y pasará más en el futuro, en el sentido que no sé cuántas camas, cuánta capacidad de ventilación vamos a tener para nuestros pacientes, y me parece realmente importante que con independencia de eso, aunque el paciente no vaya a ser candidato a UBI, que se le prevenga y se le pueda administrar tocilizumab tempranamente. Eso es. Es que no puede, perdona, pero es que tiene tanto sentido lo que dices y lo que decimos, que lo que no entendemos es por qué esto no se aplica, porque trasladarse se traslada, pero no se aplica, porque es que es malgastar el fármaco. El fármaco Totalmente. hay que darlo en etapas iniciales. Claro. Y ahí está la solución. Sobre todo porque nuestros pacientes son los que menos acceso probablemente puedan tener a recuperaciones, a UCI, a maniobras de resucitación. Entonces, totalmente de acuerdo. Dejarlos para el final no tiene mucho sentido. Una pregunta más. Todos los datos apuntan que el hábito tabáquico empeora claramente todo el pronóstico de los pacientes que tienen la infección, incluso con más desarrollo de la misma, más agresivo. No se comenta esto demasiado, ¿no? No hay recomendaciones, por lo menos de las autoridades sanitarias en este sentido. ¿Vosotros qué podéis opinar de esto? Bueno, los datos que hay en la actualidad están hablando del uso del tabaco y del uso también de los cigarrillos electrónicos, y van en este sentido, que el impacto que tiene el uso de estos dispositivos y el tabaco pues juega un factor importante en la inmunidad a nivel pulmonar, y sobre todo en una respuesta inflamatoria exagerada. Y también datos previos de otros virus y la interacción con el tabaco también dan una idea del efecto que tiene sobre la respuesta ciliar en cuanto a protección de partículas inhaladas, ¿no? Por el momento, los datos que hay son con números pequeños de pacientes, pero van en este sentido, que el fumar activamente puede tener una directa relación con un curso muy, muy, muy grave o mucho más grave de infección por COVID-19.
aprovechamos y prohibimos o ponemos más reglas al uso al hábito tabáquico. Sí, bueno, siempre, ¿no? Se tendría que hacer siempre. Bueno, yo creo que no sé si alguno quiere comentar algún aspecto más. Yo creo que hemos tocado todos los aspectos relevantes, por lo menos los que sabemos hasta ahora y con los límites de la información que tenemos, que es cambiante realmente. Hay cosas que de pronto pues te parece que funcionan bien y aparece un artículo que echa por tierra esto. En fin, yo creo que es una especie de tobogán, ¿no? Este reto de pandemia, ¿no? Pero a mí me gustaría comentar, o sea, preguntar una cosa que me sorprende mucho, que es como la relación tan estrecha entre la infección, la gravedad y la edad de las personas. O sea, niños no se infectan, no se mueren y luego va todo como en una línea continua, ¿no? Que según vas teniendo más años, el virus te afecta más, ¿no? Y es como increíble, o sea, o tiene que haber algo que protege a los niños o tiene que haber algo que con la edad vas adquiriendo y el virus te infecta más. Y no sé si tiene algo que ver con los telómeros o con qué, pero es como muy, muy bestia la relación con la edad, ¿no? Y luego otra cosa que en este sentido también me pregunto es, como sabemos que a más edad las posibilidades de complicaciones son más altas, ¿por qué en pacientes asintomáticos a partir a lo mejor de los 50 años no se empieza directamente ya a tratamientos más agresivos? Mira, si me permites una cosa, yo creo que lo que no tiene sentido es empezar a partir de un momento determinado. Esto me recuerda a los orígenes del SIDA, en los que se postulaba que cuando se debía empezar tratamiento, que ya se empezaría cuando la inmunidad se redujera significativamente, etcétera, etcétera. Todo era patrañas, era un sinsentido. Tú tienes una infección, trátala de inmediato, que será un escenario mejor que cuando esté más avanzada y evolucionada. Pero en el contexto de la gente mayor, yo creo, María, que puede suceder que la respuesta inmune, cuando la conozcamos bien, cómo evoluciona la respuesta tanto de células CD4 como CD8, de anticuerpos, tal, podremos de alguna manera entender por qué quizás la gente mayor monta una respuesta menos óptima inmunitaria, o bien porque la gente mayor tiene más facilidad de evolucionar al distrés respiratorio porque libera más citoquinas, o porque a lo mejor también, vete a saber, yo qué sé, también si se llega a estudiar el tema del microbioma intestinal, puede existir más translocación bacteriana, más inflamación crónica persistente. Cuando eres mayor y envejeces hay más actividad inflamatoria y esto puede estar activando mucho todo el tema inflamatorio de base y también a nivel pulmonar. No lo sé. Creo que hay que generar mucho conocimiento todavía para poderlo entender, pero sin duda yo creo que la gente mayor debería aún más ser tratada de inmediato, pero que la joven también. Tenemos jóvenes en UCI y chungos, ¿eh? Y además Sí, que se sí, estabilizan enseguida. Es decir, que afecte a personas mayores no es cierto, y nuestras UCIs están llenas, ¿no?, de pacientes jóvenes. Sí. Todos tenemos hasta compañeros. Yo ahora mismo tengo varios compañeros de en torno a 50 años ingresados con afectación grave. Y en la UCI, sí. Sí, y sin patología de base. Y sin patología de base. Yo creo que Es esto importante. también ha sido otra de las malas políticas, que es, parece que psicológicamente se traslada la idea de que solamente son unos cuantos los que se van a afectar de esto y de una manera grave. Y esto no es verdad. O sea que la pirámide de afectación, coge todas las edades. Es verdad que los niños menos, pero hay gente muy grave con edades intermedias y jóvenes. Y cuando los vemos, lo que estamos viendo es que se inestabilizan muy, muy rápido. Pasamos de ver pacientes que están saturando bien en aire ambiente a pacientes que necesitan medidas como cánulas de alto flujo al cabo de unas horas. Es que el diagnóstico temprano... Muy rápido. Sí. Y con poca sintomatología. El paciente dice que está bien y vemos que la PAFI va bajando rápidamente. Y que la placa... Sí, que la placa, haces una placa y está normal, que los chinos esto lo vieron
Y el Sí. TAC ve los infiltrados bilaterales claramente. O sea que en esto también yo creo que hay que alertar, o sea que no se puede, hay que tener mucho cuidado con pacientes que mandas a casa con sintomatología sin un control rápido de lo que pasa con estos pacientes si empeoran, porque el empeoramiento es dramático, ¿eh? Sí. Es importante Sí. seguirlos. Si me permitís, otra cuestión es sobre el control de una epidemia, ¿no? Que también he leído pues, que depende un poco de las políticas de cada país, cómo se puede manejar mejor o peor. Y los expertos, Ventura, vosotros, vuestro equipo, ¿pensáis que todavía en España estamos a tiempo de poder frenar esto o se va a expandir por toda la península irremediablemente? Bueno, yo no soy epidemiólogo, pero me baso en los datos que me aporta Oriol Michá de mi equipo, que es la persona que yo creo que es un epidemiólogo muy bien reputado y muy bien formado en Inglaterra, y él me dice que o se hace un lockdown completo, que quiere decir cerrarlo todo, o sea, cerrar todo, Madrid, Barcelona, todo, y no sale ni Dios, o esto va a acabar muy mal y va a ser dramático. Entonces, yo creo que no sé si se tiene esta sensación y este balance de que parece que no se va, o sea, parece que se quiere proteger, lo digo incluso por alguna entrevista que me ha hecho algún periódico de Madrid hoy, que parece como que si se adoptaran más medidas extremas, esto iría en detrimento y debe haber sectores, yo qué sé, económicos o poderes fácticos que están presionando mucho para que no se cierre por completo, no vaya a haber pérdidas económicas. Y el error conceptual es que como no se haga, sí que van a haber pérdidas, pero además van a ser irreversibles. Y ahora ya son muy graves, pero hay que hacerlo muy bien. Es que es grave este tema. En fin. Es que... y Luis, he visto en la televisión que en Madrid, en el metro, la gente sigue yendo en metro a trabajar y van apretados. ¿Esto es cierto? Bueno, yo creo que la gente sigue yendo, los que van a trabajar siguen yendo, y ha habido un lío gordo hace un par de días porque en una estación de tren que es en una estación de metro que es intercambiador de tren además, y hubo un problema con el tren y entonces hubo un acúmulo de gente en esa estación realmente, ¿no? Ese ha sido el lío más gordo, pero vamos, la verdad es que sigue bastante gente yendo, pues claro, en una ciudad de 6 millones de habitantes, entre la gente que tiene que ir a trabajar y tal, algunas obras siguen funcionando, increíblemente, por ejemplo, pero bueno, hombre, yo la verdad es que noto muy poca actividad comparado con lo de cada día, pero tampoco voy en metro. Hombre, el sentido común yo creo que dice que o bien haces test masivo a todo el mundo y haces una buena determinación de los que están infectados o no, o tienes que hacer un aislamiento de la población lo máximo posible, porque es que no hay formas sino de controlarlo. No sé si hay alguna pregunta más. Muy bien. Lo dejamos entonces. Bueno, muchas gracias a todos. Y muchas gracias por las opiniones y la información. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Adiós. Gracias. Muchas gracias a María. todos. Adiós. Hasta luego.